Hola, querida familia. Bendiciones en abundancia para todos ustedes. Bienvenidos al canal Testificando de mi Fe. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un video que fue grabado hace 2 años, cuando muy amablemente el profesor Jesús Durán me invitó a un en vivo en su canal Oveja Cartesiana. Debo resaltar que me trató de manera excelente, que las preguntas que hicieron en el en vivo fueron amables, respetuosas, algunas fueron duras, pero se toma en cuenta la mayoría que se esforzaron por ser amables a pesar de que distaban mucho de aceptar mis argumentos. Comparto esta entrevista con ustedes porque las respuestas que di allí me gustaron, fueron sencillas, no fueron teológicas, digamos que son respuestas empíricas de un corazón que cree en el Señor, que cree en la palabra, pero que sobre todo cree en el hermoso carácter de Cristo Jesús, que no creó a nadie para ser destruido, sino que nos creó a todos para que viviéramos eternamente y que su propósito finalmente se va a cumplir. Algunos me preguntan, ¿y en qué se fundamenta el universalismo? Antes de presentarles la entrevista, voy a comentarles brevemente en qué se fundamenta el universalismo bíblico. Sé que esa palabra universalismo bíblico le choca a varias personas, pero bueno, que cada quien procese su creencia y enseñe su creencia como su conciencia le diga. ¿Estamos? Les presento por qué creo que el universalismo bíblico tiene fundamento. Se fundamenta en la soberanía absoluta y el carácter amoroso de nuestro Dios, sosteniendo que el plan redentor de Cristo es totalmente exitoso y por lo tanto abarcará a toda la creación. La base no es que el pecado no se castigue, sino que el propósito final del juicio divino es la purificación y la restauración, no la tortura eterna ni la aniquilación eterna. Los que creemos en el universalismo bíblico argumentamos que la obra de Cristo en la cruz tuvo un alcance cósmico. Textos como Colosenses 1:20 afirman que Dios reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto incluye no solo a la humanidad, sino también a principados y potestades. La visión final es la de una restauración completa, como describe 1 Corintios 15:28, donde una vez que todo esté sujeto al Hijo, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta idea de una sumisión universal y voluntaria a Dios es muy importante dentro del universalismo. Además, el fuego divino mencionado en el contexto del juicio final, sea en Mateo 25:46 o en Apocalipsis 20:11 al 15, debe ser entendido dentro del gran plan de Dios para la humanidad. Su plan nunca fue matar, nunca fue destruir a sus criaturas. Si fuera así, escuchen bien esto, hubiera matado a 2 y no a millones. ¿A cuáles 2? A los primeros 2, a Adán y a Eva, antes que se multiplicaran y llenaran la tierra, para luego matar a la mayoría de esos millones o trillones de seres humanos. Y no me refiero al diluvio, ni a Sodoma y Gomorra, me refiero al juicio final, donde la Biblia afirma que toda la humanidad tendrá que comparecer delante del Señor. Ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y pequeños, tendremos que comparecer delante del Señor, y eso obviamente incluye a los que murieron en el diluvio y a los que murieron en Sodoma y Gomorra y en todas las ocasiones que la Biblia muestra que hubo juicios divinos. Esos juicios no fueron definitivos porque todos tendrán que ser resucitados para comparecer delante del gran trono blanco, delante del juicio del Señor. Y si no fueron definitivos y van a resucitar, ¿será que Dios los va a resucitar para humillarlos, para quemarlos nuevamente, para hacerlos sufrir nuevamente? No, por favor, ese no es el carácter de Dios. Dios los va a resucitar para hacer lo que hizo con Adán y Eva, no destruirlos, no matarlos, sino disciplinarlos, corregirlos, sanarlos. El juicio es el último recurso de la misericordia y no el último recurso de una ira ciega.
de una ira que no piensa, de una ira sin propósito. De modo que el fuego mencionado en el juicio no puede ser torturador porque Dios es ajeno a esas prácticas, ni destructor porque Dios no es destructor, ni aniquilador porque Dios no aniquila a sus criaturas porque las ama con amor eterno aunque nosotros no podamos entenderlo. El fuego es disciplinario, es correctivo, es transformador, es amor. Si alguien afirma que por esta razón entonces mejor vale la pena pecar y vivir en la oscuridad, es porque, aunque le va a doler esto que voy a decir, es porque su cristianismo no ha experimentado el gozo de la salvación. Por esa razón sigue viendo el pecado como algo deseable. Si es que Dios me va a salvar, pase lo que pase, yo voy a pecar. Esta persona no ha experimentado el gozo de la salvación, el gozo de vivir en Cristo, de estar alejado del pecado, de hacer el bien a los demás porque conocemos a Dios. Ahora, miren este dato tan interesante. Primera de Corintios 15, 26, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En otras palabras, el último enemigo a ser destruido es la muerte. Pero noten lo siguiente, Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis nos muestra cuándo será destruida la muerte, y será destruida antes de que los que no están inscritos en el libro de la vida sean lanzados al lago de fuego, lo que quiere decir que la muerte será destruida primero. Por tanto, los que son lanzados al lago de fuego no van a ser destruidos, van a ser sanados, van a ser procesados, disciplinados, corregidos. Porque la muerte no es creación de Dios y por eso será destruida. Pero los impíos que no se han arrepentido y que pasan por el juicio, sí son criaturas de Dios y sí son amadas por el Señor. Dios sabe que nacieron en un mundo caído y nacieron en familias traumadas y nacieron con ejemplos terribles de pecado y por eso, a pesar de que a algunos se le predicó el evangelio, no quisieron aceptarlo. Pero hay que preguntar también qué clase de evangelio se les predicó. Hay tantos evangelios distorsionados, predicados, y muchos piensan, ya le prediqué el evangelio y como no lo aceptó y se murió, se perdió. Pero Dios no juzga las cosas de esa manera. Dios sabe que la forma de predicar nuestra es tan limitada, tan falta de poder, tan falta de empatía que mucha gente no la acepta por eso. Y Él se encargará de predicarles con su amor. Jesucristo mismo en el lago de fuego sanará a estas personas, les enseñará el verdadero amor. Esto no es difícil de creer porque Dios va hasta el desierto, baja por las montañas más empinadas, llega hasta el abismo para encontrar a la última oveja, aunque hayan 99 que ya están seguras. El Señor es misericordioso y es perdonador. Y ese lago de fuego simbólico será el escenario final de su gracia para rescatar a los más difíciles de rescatar, porque ellos están enfermos, están esclavizados por el pecado y necesitan ser reprendidos, corregidos, pero también amados y sanados. Soy muy consciente de que los que escuchan, la mayoría no lo va a creer, pero mi deber es predicar la verdad de Dios. Cada uno sea fiel a Dios y a su conciencia. Bueno, ahora sí, los dejo en compañía de la entrevista y de las preguntas que me hizo el profesor Durán y su audiencia. Espero que puedan disfrutar de este video y que podamos juntos exaltar al único que merece ser exaltado, el misericordioso, el bondadoso, el Dios eterno, el Dios que es amor. Vamos a comenzar el diálogo ya con nuestro querido Natanael Baloyes. Bien, entonces yo voy a darle el paso a nuestro querido Natanael. Natanael, buenas noches. Estás en mudo, Nata. Bien, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Profe, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Dispuesto a testificar. Muy bien. Sí, gracias por estar con nosotros. Recordamos que Natanael tiene, ya como él decía anteriormente, él es un confeso universalista. Esa es su posición personal. Él tiene sus razones. Ese es su problema. Nosotros lo hemos invitado para que usted pueda hacerle
Las preguntas que usted quiere o las preguntas que usted quiere responder. Natanael, déjame responder solamente a esto primero, discúlpame. Gracias. Bien, dice Neo, no sé si es Neo el de Matrix. Yo creo, amigo, que si usted hubiera querido hablar con el pastor Barrios, se hubiese inscrito en el seminario que está llevando a cabo en la iglesia Forest City. No, mi niño, te equivocaste. Hasta que yo no esté claro en si es universalista o no, yo no voy a seminarios con nadie que su teología para mí esté en duda. Así que, Nio, me disculpa. Y el hecho de que tú me llames amigo me dice que tú eres una persona seguidor de él y con un cierto nivel de irrespeto, porque ni siquiera me dice hermano Durán, ni siquiera hermano Durán. Amigo es como de gente, o quizás tú eres de una cultura que eso es más respetuoso, discúlpame. Pero no, dile tú que te inscribiste quizá en el seminario, lo que yo dije hoy, mándale el video y dile que hay una acusación y queremos aclararla. Que Dios te bendiga, mi querido Nio. Bien, Natanael, comenzamos. Yo quiero decir ante todo que Natanael y yo estuvimos coordinando esta parte y vamos a hablar de comentarios y preguntas que ustedes van a estar haciendo por aquí, por el chat. Por favor, pongan sus preguntas por el chat. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tener déjenme ver, muy bien, al mismo tiempo nosotros vamos a tener reacción a algunos comentarios que yo recuerdo que se hicieron en una dirección dentro de los comentarios que me gustaría que también bien, gracias Nio, estoy contigo, sí, no, yo sé que te preocúpate, yo soy charlatanísimo, ¿sabes? Muy de mucha chanza, no, Nio, yo te acepto la disculpa, despreocúpate, pero mi punto es que aun si yo no me integré al seminario, yo tengo todo el derecho de poder evaluar y criticar lo que alguien tiene en las redes. Bien, creo que lo mismo tiene derecho tú o cualquiera de criticar algo que yo diga por aquí. Bien, así que Nata, comencemos primero. Vayan poniendo sus preguntas, queridos, por favor, vayan poniendo sus preguntas. No olviden ponerle el signo de interrogación al final para que cuando yo lo vea claramente que es una pregunta. Bien, Natanael, yo quiero preguntarte primero. ¿Te hace algún daño los comentarios fuertes que a veces la gente hace en las redes, como sin ningún tipo de cuidado de cómo afectan psicológicamente a la gente? Sí, antes de responder esa pregunta, decir claramente en público que no sabía que ibas a hablar del pastor Joel ni que ibas a leer sus mensajes públicamente, ¿no? No, eso es. Hicimos una cuestión aquí. Yo no, respeto no, al pastor Joel, creo que es un hombre de Dios. Quería dejar eso claro porque no sabía que ibas a hacer eso al principio, ¿no? No, claro. Sí, no, claro. Y gracias, Natanael. Recuérdense, Natanael es un invitado a una sección del programa. Natanael no está haciendo este programa conmigo. De modo que todo lo que yo diga, como dicen, lo derecho a lo que yo haya dicho anteriormente es lo que yo estoy diciendo. Natanael no tiene nada que ver con eso. Solamente sus respuestas a los comentarios y las preguntas es lo único que él es responsable. Bien, gracias, Nata, por esa aclaración. Bien, gracias, entonces... bien, primera pregunta. Pero pregunta y luego vamos con Gilberto, sí. No te respondí. Bueno, yo soy muy diferente a mucha gente. El profesor Durán me dijo, Nata, pero si te dicen blasfemo, hereje, toma eso a la ligera, ríete. Yo no soy así, yo soy sensible y como soy sensible, por eso trato, me esfuerzo, no siempre lo logro, de tratar a los demás con la mayor consideración posible. Y sí me afecta, no solo me afecta a mi mamá también la afecta porque ella estuvo leyendo comentarios y me decía mi hermana, la que me sigue en edad, mira Nata, dile a mamá que no lea eso porque la veo que se pone rojita, que le duele el corazón. ¿Comentarios de nuestro video? No el nuestro, sino cuando me escribían a mi canal. Okay, decían cosas muy feas. Hijo del diablo, muérete, bueno, cosas horribles. Entonces a mi mamá le dolía, a mí también, a mi esposa le duele muchísimo, no porque ella sea tan sensible como yo, sino porque ella siente que son injustos al tratar a una persona así. Ella dice, ¿dónde está el cristianismo? Entonces a mí me afecta y afecta a mi círculo, pero eso no quiere decir que yo lo vaya a decir a la gente, no lo haga. Cada quien es libre de hacerlo. En mi canal yo bloqueo a las personas que me vienen a insultar o que vienen a tratar mal de alguna manera o a insinuar que estoy haciendo esto con malos motivos. Lo bloqueo porque no quiero debatir y no quiero que mi espíritu se contagie de ningún rencor ni cosas como esas. Eso lo dejo claro, siempre. Muy bien. Tú has visto, por ejemplo, yo he visto varias personas en mi canal que reaccionaron al video del diálogo contigo, que me da a entender que esas personas
o te seguían en tu canal y hacían comentarios, porque hubo una señora apellido como Alemán que ella dijo que tú la habías bloqueado en su canal. O sea, hay personas que revisando los comentarios en mi canal, tú has visto, por ejemplo, algunas personas que anteriormente te atacaban en tu canal. Bueno, no puedo decir que sí, porque yo no me grabo los nombres, no la conozco, Exacto. no conozco a las personas, pero si ella lo dice, yo le creo. Y no tengo problema con reconocer que he bloqueado a mucha gente, muchísima gente está bloqueada en mi canal y no me arrepiento, lo volvería a hacer 1000 veces. Muy bien, ok, comencemos entonces bien. Dice Gilberto Enrique Barrias Lescano, si todos seremos salvos por Dios, ¿cuál será el valor del libre albedrío para el hombre, Natanael? Muy bien, yo no creo que tengamos libre albedrío. Libre albedrío no tenemos, está contaminado, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo. Yo creo que tenemos un libre albedrío contaminado por el pecado, condicionado por el pecado, y creo que Dios entiende eso, y también creo que el poco libre albedrío que tenemos lo usamos siempre con tendencia hacia el mal y no con tendencia hacia el bien. Y cuando lo usamos con tendencia hacia el bien, no cuenta como un agregado para la salvación, no nos cuenta a favor, porque todo lo que hacemos, incluso lo que parece bueno, tiene una contaminación de pecado. Así que yo creo que sí vamos a ser salvos todos, así como por ejemplo cuando yo voy al mar, si llevo a mis hijos, ellos no pueden ser libres del todo porque no saben nadar en el mar. Entonces yo les voy a decir, no se me metan más allá, yo voy a colocarles límites. Por más humanos que sean, yo los voy a proteger con límites. Y si se quieren meter, yo les digo, pues no. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que les puede pasar. Si los dejo, sean libres, tranquilos, métanse bien adentro y ahóguense. Ah, es que eran libres. No, jamás. Yo por amor pongo límites. Muy bien. Entonces dice aquí Ramón Liberato, dice Natanael, ¿qué es universalismo? Entonces él pasa a decir, actualmente se designa también como universalismo la creencia de que puede haber diversos caminos a la salvación. Entonces, para ti, ¿cuál es tu universalismo? ¿Cómo lo defines? Te dije a ti en una charla privada que yo no me considero universalista, pero no me gusta estar diciéndole a la gente no soy universalista. Yo me considero una persona que cree en la salvación de todos. Universalismo generalmente se entiende como la persona que cree que con cualquier forma de estilo de vida, con cualquier creencia, va a llegar a la salvación porque Dios ya pagó por todos y cuando se mueren van directo al cielo. Yo no creo eso. No creo eso. Creo que hay un proceso de salvación y creo que todos tenemos que pasar por ese proceso para alcanzar la salvación. Pero ese proceso no tiene que ver con mis méritos o con mis buenas obras o con que yo pertenezca a una iglesia, sino con mi aceptación de los méritos de Cristo que Él me ofrece. En mi opinión, me los ofrece siempre, en esta vida o en la otra. Que ahí es donde estamos en divergencia con el concepto conservador. Para mí, universalismo no es lo que yo creo. Yo creo en la restauración de todos. Creo en el restauracionismo, pero llevando a cabo el proceso y solamente a través de Cristo. Eso lo creo. Ok, entonces tú entiendes, por ejemplo, con la pregunta de Ramón, tú entiendes que, por ejemplo, un budista se va a salvar también, pero en algún momento tendrá que reconocer a Cristo. Sí, está salvo en potencia, pero no salvo fácticamente. Tiene que pasar un proceso y va a conocer a Jesús. Okay. Para mí, cuando habla Filipenses 2:8 al 11, que toda rodilla y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como el Señor. Eso incluye budistas, musulmanes, shintoístas, lo que usted quiera mencionar. Okay. En su tiempo llegarán a conocerlo porque Dios así lo planificó. Muy bien. Ok, dice entonces ahora Wichi Pai, si en el cielo Satanás pecó y se iba a salvar, ¿por qué Dios no lo dejó en el cielo? Buena pregunta, Nat. Es muy buena pregunta, pero mira, hay un punto álgido que yo sé que se van a enojar muchos, pero la Biblia no hay evidencia contundente para decir que Satanás fue un ángel antes de caer. Está muy evidente en los escritos de Elena de White, pero Ezequiel 28 e Isaías 14 no dice nada de un ángel en el cielo. Habla de un querubín, pero hay una gran evidencia que se puede referir a querubines según el concepto babilónico, que eran animales con unas formas especiales y se ponían en las puertas como protectores de las ciudades. Ahí no está diciendo Satanás era un ángel antes de caer. Eso es de hecho, y aunque lo dijera,
tendremos que reconocer que se habla de hombres, literalmente. Está hablando del rey de Babilonia y el rey de Tiro y de Sidón. Entonces, está bien, pero ¿quién es Satanás para ti entonces? No, para mí es un misterio. Para mí la Biblia siempre que habla de Satanás habla de un Satán, habla de dragón, pero no me dice que era un ángel antes de caer. La Biblia no dice eso. De hecho, Apocalipsis 12, cuando dice Satanás y sus ángeles, en griego es mensajeros, dice dragón. Nunca dice que era un ángel de luz. Eso es un concepto que para mí es un agregado La cristiano. serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Ajá, pero no dice que era un ángel. ¿Tú entiendes que podría ser un dragón? Por ejemplo, digamos... Yo no puedo decir que entiendo porque para mí es un misterio. O sea, la figura de Satanás es un misterio. Sí, es un misterio. Pero tú entiendes, que es una fuerza que actúa en el mundo. Antagónica al Señor, puedo entenderlo de esa manera porque así lo presenta sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo presenta más como un emisario de Dios, porque se presenta con los hijos de Dios y hace la obra que Dios le permite hacer y no puede hacer lo que Dios le dice, no hagas eso. ¿Ya? De hecho, el judaísmo conservador interpreta que el Satán es un ángel de Dios y no está contra Dios. Ya posteriormente, con algunos agregados persas, cuando ellos fueron llevados a Persia y a Babilonia, fueron comenzando a pensar en la figura de Satán como alguien antagónico. Pero el judaísmo ortodoxo dice que Dios es tan soberano y tan alto que Satanás es una piedrecita, no puede ser un contendor digno para Dios. No puede decir, es que Satanás se puso en contra de Dios y Dios no pudo hacer esto. Eso sería para ellos una herejía. Entonces, ahora, digamos que sí pecó en el cielo y Dios no lo dejó. La pregunta que yo me haría, respetando la de Wishipai, no es por qué no lo dejó en el cielo, sino por qué no lo destruyó. Además, si aceptamos lo que dice White, dice ella que estuvo mucho tiempo en el cielo y muchos dicen que la presencia de Dios es fuego consumidor contra el pecado y resulta que Satanás estaba en pecado terrible y la presencia de Dios no lo consumía. Entonces hay mucha evidencia más a favor de lo que pienso, que Dios en vez de destruirlo, Dios lo protege. Mira, el argumento que dan muchos de ustedes, y con mucho respeto digo esto, para decir que Dios destruía ciudades enteras con niños y todo, es porque esas ciudades iban a contaminar al pueblo de Israel y lo iban a atacar, y si Dios no las destruía, entonces ellas exterminarían a Israel. Entonces apliquemos eso a Satanás. ¿Por qué Dios no pensó eso antes? Y como hubiera pensado, este hombre o este ángel con sus ángeles me van a contaminar toda la creación, exterminémoslos. Pero es que Dios no actúa así. Dios no es destructor. El destructor es el oscuro, es el enemigo. Dios es preservador de vida. Eso es lo que creo, respetando lo que ustedes creen. Ok, muy bien. Entonces, quiero recordar en esta oportunidad donde tenemos a Natanael Baloyes, quien está respondiendo a sus preguntas. Yo no voy a contrariar a Natanael. Como le he dicho que yo diga, yo no estoy diciendo que es verdad. Yo entiendo que es una falsedad de la máxima falsedad. Lo único que es la oportunidad para que usted haga preguntas y él responda a lo que él entienda. Bien, dice aquí Vic 100. ¿Cómo se llama ese lugar donde están las personas que murieron en pecado? ¿Y cuánto tiempo estarán en ese lugar? Sí, son preguntas muy buenas, pero miren que no hay respuesta para todo. Incluso yo les pregunto a los adventistas, si Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿por qué lo creó? Ustedes van a decir, no tengo respuesta, es un misterio. Hay muchas preguntas que yo puedo decir lo mismo, es un misterio. Sin embargo, en Lucas 16, Cristo habla de un lugar, le llama el Hades, que también es una palabra con un alto contenido cargado de paganismo, porque el Hades hace parte de la mitología griega, que en el equivalente en hebreo es Seol. Y Cristo dice en esa parábola o historia, porque hay un debate muy grande, unos dicen que es historia literal y otros dicen que es parábola, pero Cristo habla allí de que el rico está en tormento en el fuego y pide agua conscientemente. Así que bueno, si yo quisiera ser bíblico, diría que se llama Hades y que hay un lugar de tormento, pero no es literal el fuego, sino que es un fuego de prueba en donde el rico se está dando cuenta de lo que le pasó cuando estuvo en la tierra, de lo que desaprovechó y de lo que le pasa ahora por haber desaprovechado la oportunidad. Sin embargo, esa historia, en mi opinión, tiene esperanza, porque la Biblia dice que el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Y yo, mientras tenga boca y esté vivo. No, sí, claro, pero mira, pero Jesús está diciendo que él estaba clamando. Sí, pero eso es otro debate de la naturaleza de la alegoría.
pero es alegoría para el que le conviene, ¿no? Para el que le conviene es alegoría, para el que no, no. Sí, muy bien. Sí, bueno, sí. Exacto, pero es alegoría. Bien, entonces pregunto, pero no es alegoría. Jesús lo dijo. Yo no creo que Jesús, como maestro de la verdad, iba a contar una historia para confundir a la gente. O sea, si eso no es literal, entonces Jesús se prestó para confundir a la humanidad al decir algo como eso. O es un agregado. Y entonces ya toda la Biblia no sería inerrante. Ok. ¿Sí ven? Bueno, en la misma pregunta de Vic, ¿por qué tiempo? ¿Por qué tiempo estarán en ese proceso? Yo no sé por cuánto tiempo, eso lo sabe el Señor, pero sé que no va a ser eterno, no va a ser millares de años. Yo creo que Dios puede hacer en un segundo lo que nosotros no pudimos hacer en 40 años. Dios tiene todo el poder para transformar a un Saulo en un Pablo en un instante. No le veo problema a eso. Muy bien. Ok, ahora dice Rafael Zamudio, o sea, Natanael dice que yo creo, bueno, los demonios creen, pero no escucho textos bíblicos. Entonces no llegó a tiempo porque ya he citado varios textos bíblicos. No llegó a tiempo o está desconcentrado mirando otra cosa. Le invito a concentrarse. Sí he dicho varios textos bíblicos. Ok, aunque eso es algo que mucha gente dice que escucha mucho, yo creo, pero que no necesariamente escucha un texto bíblico. Bueno, dice aquí Javier Albino, basado en las pocas diferencias que tienen entre ustedes. ¿Cómo que entre nosotros, Natanael y yo? Pero Javier, por favor. Dice, pocas diferencias que tienen entre ustedes. ¿Cuál será el futuro de la iglesia? No, es una pregunta, no es si la pregunta es para la iglesia como iglesia cristiana o iglesia como iglesia adventista. Si adventista, Natanael no puede responder porque él se salió, no puede responder esa, pero si es la iglesia cristiana es diferente. Ahora, vamos a darle una vuelta, Natanael. ¿Qué necesidad, qué sentido tiene la existencia de la iglesia cristiana? Basado en la idea de que todo el mundo se va a salvar. Tiene mucha importancia, porque es que el problema es que nosotros pensamos solamente en perdición, pero Dios piensa en estilo de vida. Dios piensa en beneficio en aquí y ahora. O sea, yo no pienso en perdición futura, yo pienso en perdición actual. Hay mucha gente que va a la iglesia, está bautizada en la iglesia pentecostal, católica, adventista, se duermen en los cultos, van a hablar, van a mascar chicle, no escuchan el sermón, le preguntan qué sermón predicaron el sábado pasado y no saben de qué predicaron. ¿Están salvos? Están perdidos, pero creen que son salvos por pertenecer a una denominación. Señores, el problema no es la perdición futura, es la perdición presente. Hay mucha gente que dice que es cristiana y maltrata a la esposa o maltrata al esposo, le pegan a los hijos de manera violenta, pero se creen cristianos y se creen salvos. Están perdidos. El problema no es la perdición futura, el problema es la perdición actual. Y por eso Dios levantó la iglesia, para que la iglesia predique a Cristo, levante a Cristo, y cuando levanta a Cristo, la salvación llega a esa casa, como llegó a donde estaba Zaqueo. Eso es lo que yo creo de la salvación. Y eso es bíblico para el que dice que no cito textos bíblicos. Yo les pregunto, ¿Jesús siempre citaba textos bíblicos? No siempre. Muchas veces citaba parábolas que no estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero es que no se trata solo de citar el texto bíblico. ¿Cuántos hay que citan texto bíblico y luego comienzan a contar historias que nada tienen que ver con el texto bíblico? Y muchas veces uno no cita el texto bíblico, pero está hablando de la esencia de la Biblia. Ok. Bien, dice José Daniel Saavedra. Pregunta, ¿qué le pasará a una persona que voluntariamente y a sabiendas continúa en la desobediencia, Natanael? Claro, la perdición actual. Se daña a sí misma, se golpea a otros. Y a Dios le duele. Es que nosotros pensamos en el término del pecado como Dios está ofendido con esa persona. Es borracho, Dios ni lo mira. Es homosexual, no, a Dios le causa ganas de vomitar. Por favor, a Dios le ofende el pecado porque destruye al pecador. Porque a Dios le duele tu pecado y le duele mi pecado. Así que, ¿qué le pasa a la persona que a sabiendas sigue pecando? Dios le tiene compasión. Dios sabe que esa persona está haciendo eso porque está dañada en su mente, está dañada en su conciencia. Y Dios no la quiere destruir por eso, la quiere sanar. Y lo va a hacer porque lo puede hacer. Él es el médico de los médicos. Pero si Él lo va a hacer y porque lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo instantáneamente desde que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? Porque Dios respeta el proceso, mi querido profesor Durán. Dios respeta el proceso y el proceso es muy importante porque va a ser herramienta cuando ya hayamos comprendido el amor de Dios para saber lo que causa el pecado y saber lo que causa usar mal el poco libre albedrío del cual disponemos, porque somos caídos. Ese libre albedrío no es tan poderoso como muchos dicen. Tan débil es
que siempre, incluso, hay veces que el diablo no nos tienta y nosotros mismos vamos detrás del pecado, porque ese libre albedrío está condicionado. Ok, muy bien. Volvemos a repetir. Me acusaron de que no tenemos mucha diferencia Natanael y yo. Recuérdense, no estamos antagonizando. Yo no creo en nada de eso de lo que él está diciendo. Quisiera entrarle ahora mismo, pero tengo que respetar a mi invitado y dejar que él responda sus preguntas y luego nosotros reaccionaremos. Yo te reto para que hagamos un debate de esto, así, un diálogo como esto, y le entramos los dos, porque ya aquí... No, muy bien. Entonces, vamos a setear eso. Bien, dice Martín Guerra. ¿Cómo puede sustentar con la Biblia que Judas se va a salvar? La Biblia le llama hijo de perdición. Y Dios le llama a Jesús el pastor de los pastores. Y él dijo que vino a salvar lo que estaba perdido. Así que Judas es un candidato excelente para la salvación porque está perdido. Y donde hay un perdido, hay un salvador, y ese salvador es Cristo. Ahora, si no es así, Dios sabía que Judas iba a hacer eso y aún así le permiten hacerlo, crea, sabiendo que se va a perder, y no solamente se va a perder, sino que va a sufrir en la tierra. ¿Qué Dios es ese que sabe que millones se van a perder y les da vida, los trae a una tierra donde hay sufrimiento terrible, donde hay oscuridad terrible, y luego dice, yo sabía que ustedes iban a perder, igual, para el fuego? Ese, en mi opinión, respetando la de ustedes, es un Dios que no inspira confianza. Así, ese no es tu Dios. Muy bien. Dice Aneudi Trinidad. Pregunta, ¿el que nunca acepta a Cristo como su Salvador y muere, se salvaría? Otra pregunta, ¿en el cielo y en la tierra nueva habrá matrimonio? Bueno, no, el matrimonio olvídense porque esa ya es, pero es la pregunta primera, sí. Sí, se murió la persona sin aceptar a Cristo, Natanael, ¿qué pasa? Ese es fácil, rápido. Rápido, o sea, ya me condicionaste para que no me demore. No, lo que pasa es que la pregunta tú lo has hablado anteriormente, eso lo hablamos en el diálogo. Pero déjame decir algo antes de seguir adelante. Gracias a los que están haciendo las preguntas. Miren, yo hablo vehementemente porque soy negrito y uno tiene la sangre caliente, así que no se vayan a sentir mal, ofendidos, no los quiero ofender, pero soy vehemente. No me crean, yo predico esto de hace 2 años y siempre lo digo en mi canal, este es mi concepto. Y por eso uso la frase yo creo, porque si no uso la frase yo creo, me convierto en un iluminado más, entre comillas, que dice, yo tengo el mensaje de la verdad porque esto se lo revela Dios a los puros de corazón en el último tiempo, y los que no lo acepten son blasfemos. Eso se llama mentira, eso se llama manipulación, y yo no quiero trabajar así. Por eso digo yo creo, no tanto porque quiero imponer mi filosofía, sino porque quiero respetar al que piensa diferente. Mi hermano, yo creo que el que no aceptó a Cristo, Cristo sí lo aceptó a él. Si mi hijo se va de mi casa y dice, no quiero nada con mi papá, yo voy a respetar. Yo no me le voy a meter a la casa de él, no le voy a buscar, pero voy a estar siempre atento a que mi hijo vuelva. Y si pasan 10 años, 20 años, ya estoy yo en el lecho de muerte y mi hijo aparece tarde porque ya me estoy muriendo, yo no le voy a decir, ya no vengas porque ya no te quiero, ya se te pasó tu tiempo. En mi opinión, ese es un concepto muy brusco sobre el Padre Celestial. Ese concepto que dice, si no vienen a tiempo, a Dios se le acaba la misericordia y ya no quiere nada con los pecadores. Yo no creo en eso. Yo creo en un Dios que siempre tiene la misericordia, las puertas de la misericordia abiertas, porque la misericordia de Dios es para siempre. En eso creo yo, sí, respetando lo que cree mi hermano Aneudi Trinidad. Sí, muy bien. Ahora dice entonces ahora Cintia Feliz, ¿qué pasará con los budistas que han muerto? ¿Por qué creemos que la muerte es más grande que el amor de Dios? ¿Por qué creemos que el pecado es más grande que el amor de Dios? En mi opinión, y siempre digo en mi opinión porque no quiero atarbanear a la persona, Jesús dijo, para Dios los muertos viven. La muerte no puede impedir que Dios salve, que Dios siga amando. La muerte no puede impedir que Dios cumpla el propósito, y Dios nos creó para que llenáramos la tierra. Él le dijo a Adán y Eva, multiplíquense y llenen la tierra. Y si Dios le dijo eso a Adán y Eva y ellos cumplieron con ese cometido, Dios no va a destruir la tierra, no va a destruir la tierra, y mucho menos a los que nacieron de la tierra por su palabra, por su voluntad. Los va a sanar. O sea, Dios tiene 2 opciones, matarnos o sanarnos. En mi opinión, Dios escoge sanarnos. Bien, entonces recuérdense como anuncio, estas son las ideas y opiniones de Natanael Baloyes. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero no estamos antagonizando, sino dejando que él responda a las preguntas de la sala. Gracias, Natanael, por estar con nosotros. Dice Dominga Florian, entonces, ¿ese querubín demoníaco está en el cielo? Pues yo no he dicho eso. Ok, bien, no, él no ha dicho eso. Dice Jackson Reyes, de acuerdo, bueno, Jackson, una pregunta, está dándote apoyo. Jackson, ¿qué pasa? Mi Aquí corazón, estamos para acabar Jackson, con Natanael. Para ti.
No, él tiene derecho también a creer diferente a ustedes. No, Natanael, sí, pero ahora estamos acabando contigo, no dándote apoyo. Bien. ¿Cómo así? Dice Pero aquí, ¿cómo así? O sea, tú aceptas que me den duro, pero no que me apoyen. o sea, como es, bien, dice aquí. A ver, aquí, ajá, a ver. Bueno, este comentario, sí, este sí, con una pregunta, pero sí, yo lo voy a responder. Oveja Cartesiana, qué lástima que traiga gente solo para confundir. No suma a favor de Dios. Piénselo antes de invitar a alguien. Querido, ya tenemos tiempo diciendo, si el cristiano solamente habla, dialoga con el que cree igual que él, las ideas no se fortalecen. Por la razón que estamos haciendo esto es porque lo que Natanael está hablando, que es para mí, desde mi perspectiva, sumamente pernicioso para el creyente. Sin embargo, él tiene su verdad, como dice la frase, y yo quiero que él responda a estas preguntas para que ustedes lo escuchen. Y ahora es la labor nuestra, el darle respuestas contradictorias a esas preguntas para poder poner en entredicho lo que él está diciendo. Yo creo que eso es lo que hace a una verdadera oveja cartesiana. Dice Ramón Liberato, bajo esa hipótesis, la de la tuya, Natanael, hermano, ¿se salvará Michael Jackson, Juan Gabriel, entre otros? La música de Michael Jackson era mala. Tu egoísmo es bueno, mi egoísmo es bueno. ¿Qué tan buenos somos nosotros? Mira, sabe que la señora de White, la cito porque me parece una buena escritora, la cito como escritora, no como profeta, dice que los adventistas somos más culpables que Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, ya usted sabe, por antonomasia, son el ejemplo de la maldad. Nosotros somos más culpables que Michael Jackson y que Juan Gabriel porque ellos no tuvieron toda la luz que nosotros tenemos. Y sin embargo, Dios no nos ha destruido a nosotros y nos da la gracia y creo que nos la dará siempre. En mi opinión, Dios ama a Michael Jackson, ama a Juan Gabriel. Ellos tendrán que pasar por su proceso para conocer a Jesús y para comprender que lo que hicieron cuando estuvieron en vida fue horrible, fue horrendo. Pero ojo, que no solamente ellos hicieron cosas feas y horrendas, yo también, tú también, todos hacemos cosas horribles. El hecho de que no ayudemos a mucha gente, podemos ayudar a 2 o a 3, a 4, a 10, pero seguimos en deuda con el Señor y con nuestro prójimo porque hay mucha gente sufriendo y nosotros estamos muy cómodos y no los estamos ayudando suficientemente. Si alguien dice que no es así, amén y lo respeto, pero no lo creo mucho. Muy bien. Dice el pastor José Cepero, ¿qué hacemos con las continuas advertencias de Jesús de estar preparados y listos para su retorno? Mateo 24, 25, 2 Pedro 3. ¿Qué hacemos con esas advertencias? Las abrazo y trato de practicarlas. Hermano, es que mire, la gente tiene ese prejuicio que el que cree que todos se van a salvar, ay, entonces vamos a comer, vamos a pecar. Por favor, ¿quién dijo que pecar es sabroso? Y el que dice así es como que estuviera diciendo, si no hubiera perdición, ay Dios mío, yo qué no haría. ¿Qué demuestra eso? Su corazón no ha nacido de nuevo. Entonces, si usted conoce a Jesús y su corazón ha nacido de nuevo, las advertencias de Jesús son reales para usted y usted vive preparado no para mañana, sino hoy, porque usted podría morir hoy. Yo podría morir hoy y yo tengo que estar preparado hoy. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasar por el proceso que van a pasar. Yo quiero cuando muera estar listo para cuando Cristo venga. Y esa es mi actitud siempre. Mi esposa lo puede decir. Igual, Dios es el que conoce mi corazón y el que conoce el corazón de todos, porque podemos ser pastores o líderes y aún así, mejor dicho, seamos lo que seamos, todos sabemos que si no es por la gracia de Cristo, no somos salvos. Así que yo tomo las advertencias de Cristo y trato de vivirlas plenamente. Trato, no puedo, pero me esfuerzo por hacerlo. Ok, muy bien. Muy bien, déjeme responderle, Jonathan, a Dice Domingo Fernández, profesor, pero si no se refuta lo incorrecto que dice Natanael, muchos se confundirán. Querida Dominga, sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero recuérdese, hay momentos para todo. Si yo refutara a Natanael aquí hoy, no significa que estoy haciendo todo, porque Natanael tiene un canal donde vive hablando de eso mismo y hay 10,000 gente hablando de lo mismo y los adventistas y cristianos escuchando eso también. De modo que yo le estoy dejando a Natanael a hablar, pero volvemos en su momento. Yo voy a hacer entonces una respuesta crítica a sus planteamientos. Solamente estamos dejando que él responda a las preguntas que ustedes están haciendo. Dejen que sean las preguntas nuestras con peso, que lo hagan a él entender
oye, eso como que no estoy tan claro ahí. Eso es lo que yo creo que debe suceder. Bien, dice aquí entonces, dice aquí, bien, pastor, sí, el pastor José Cepero dice de nuevo, ¿por qué imponer gracias sobre todos, aún aquellos que no lo desean? Bueno, Que sobre, que sobre el libre albedrío humano en relación con la bondad y soberanía de Dios. Es decir, ¿por qué imponerle gracia y salvación al que no quiere salvarse, Natanael? No, pero es que ¿por qué no quieren salvarse, querido pastor? ¿Será porque son santos que no quieren salvarse? Es porque están contaminados por el pecado y necesitan ayuda en vez de matarlos. O sea, ¿cómo es que decimos que si no se quieren salvar, mátenlos a todos? Nos parecemos a Hollywood. Hollywood dice eso. El que no esté de acuerdo conmigo, mátenlos a todos. Ese no es el espíritu de Dios, es el espíritu de la bestia. La bestia dice, el que no la adore, que no pueda comprar ni vender, y además de eso, mátenlo. Ese no es el espíritu de Dios. Obviamente lo que estoy diciendo, yo sé que los hiere, pero lo debo decir, y usted diga, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo tampoco con el profesor Durán, y creo que lo que el profesor Durán enseña en muchos aspectos es un engaño, y creo que está mal interpretado, pero él es sincero y lo predica. Así que no es el libre albedrío del hombre, es el amor de Dios. El énfasis bíblico no está en el libre albedrío del hombre, sino en el amor de Dios, porque ¿quién dice que vino a la tierra porque le dijo, Dios, yo quiero nacer en el planeta Tierra? Ok, si la primera decisión que Dios tomó para que yo viniera a la tierra no tiene que ver conmigo, ¿por qué la salvación sí tiene que ver conmigo determinantemente? Si yo no le pedí a Dios nacer en un mundo caído, en un mundo sucio y oscuro. Ahora, la hermana Dominga decía, respóndale porque la gente se va a confundir. Ahora, si el profesor Durán fuera pentecostal y yo fuera adventista, los pentecostales estarían diciéndole lo mismo a su público. No se confundan con lo que dice el adventista porque está mintiendo. Notan, cada quien jala para su pozo. Ok. Bien, dice, esto es un comentario de que tiene que ver con el hermano White. José Daniel Saavedra dice, si Dios hubiera destruido a Satanás, los otros ángeles habrían pensado que las acusaciones estaban fundadas, habría servido a Dios por miedo y no por elección y amor. ¿Tú dirías a eso, bueno, que eso es el hermano White, que no es la Biblia? No. Voy a aprovecharlo. ¿Qué tú dices? Habla. Voy a aprovecharlo. Entonces Dios pensó más en los ángeles que en los terrícolas, porque nosotros somos los que hemos sufrido más a causa de lo que hizo Satanás, el Satanás que ustedes están predicando, que no es bíblico, es de Elena de White. Porque entonces Dios no destruyó para que los ángeles no se confundieran, pero mandó a Satanás, o no lo mandó, pero permitió que viniera a la tierra para confundir a millones, no, billones de personas y que se perdieran. Por favor. No, bueno, ese es tu pensar, Natanael, eso eres tú. Esa es la verdad. Dice, es el punto. Bien, el punto dice aquí. Ahí. Bien, Jesús, dice Neo que Jesús dijo esta frase, Jesús dijo, ya han sido condenados. ¿Te recuerdas que en Juan Jesús dice, el que no crea al que el Padre ha enviado, ya ha sido condenado? ¿Qué tú dices? Saulo estaba en ese grupo, ya había sido condenado porque Saulo no aceptaba a Cristo y perseguía a los cristianos, pero es que la condenación es temporal, la condenación no es permanente, la condenación es temporal. De hecho, la justicia humana es así también. Sí, pero tú estás diciendo que la justicia divina, tú estás diciendo que la justicia divina, la condenación de la que habla la Biblia es temporal, siempre temporal. ¿El pecado es eterno o es temporal? No, el pecado es temporal. Es temporal. El pecado es temporal porque Dios le va a poner fin. Por eso. Pero si Dios no hace nada, el pecado es eterno. No, el pecado no es temporal porque Dios le va a poner fin. ¿Sabe por qué es temporal? Porque Dios no lo creó. Y lo que Dios no crea no puede ser eterno. No. Pero lo que decimos es que el pecado es temporal porque Dios le va a poner fin. Porque es un intruso, porque apareció y Dios ya sabía que iba a aparecer. Pero un intruso que si Dios no hace el proceso que debe hacer, se permanecería mientras hubiese seres que pudiesen pecar. Eterno porque lo que es eterno es porque Dios lo creó, hermano. La soberanía de Dios está por encima del pecado. Esa es la gran verdad. Y por eso Dios lo va a destruir. Eso es idea tuya, vamos a ver. Dice Elian Monte de Oca desde República Dominicana. Sí, vamos a entrarle ya, Natanael. Dice, ¿por qué la Biblia habla de camino ancho y estrecho y que Deuteronomio 29:29 las cosas secretas son de él? Eso está claro, porque lo que él no ha revelado no es nuestro. Entonces tú entiendes que lo que tú estás diciendo es que, lo que yo estoy diciendo es que no podemos ser absolutistas. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Que ustedes no lo quieran ver porque no quieren
renunciar a su concepto tradicional es diferente. Pero mira, el camino ancho y el camino estrecho es facilísimo. El contexto habla de la regla de oro. Siempre decimos el camino estrecho es no comas esto, vístete así, no te pintes. Eso no es el camino estrecho, eso es cuento. Ese es el resultado de practicar la regla de oro. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Ese es el camino estrecho. Vivir en Cristo, Natanael, ahí sí voy a tener que hacer lo que Dominga me dijo. Tengo que enfrentarte. Espérate, Natanael. Véngase que lo recibo bien bueno. Cuando Jesús habla del camino ancho, el camino estrecho, de la puerta ancha, la puerta estrecha, habla sobre el camino hacia la salvación. Entonces, tú entiendes, por ejemplo, que si hay un camino estrecho que va a la vida eterna está por ese camino y por el otro camino no, ¿qué tú dirías a eso? Que el pecado y la condenación son temporales. El camino ancho te va a llevar a una condenación temporal. Te va a llevar a un sufrimiento temporal. Okay. ¿Tú te imaginas que la condenación es temporal? Claro. Okay. Eso diría yo. Bien, dice aquí Vic 100. Si nos vamos a salvar de todos modos, ¿para qué seguir los principios enseñados por Jesús tratando de vivir vidas piadosas? Gracias, Vic 100. Tremenda pregunta. Que es seguro tú, mi hermana, tú eres uno de los que bloqueó Natanael en su canal. Ahora tenemos la oportunidad. Habla, Natanael. No, yo a ella no lo hubiera bloqueado, le hubiera respondido porque no está siendo grosera. Es respetuosa, sí, claro, es respetuosa. Bueno, entonces difiero de lo que acabas de decir. Es bien fácil, hermana, porque vivir en pecado... Digo que hermana, puede ser que sea hermano. Dinos si es varón o hembra, que se nos olvida bien. Porque vivir en pecado es horrible. Porque vivir en el mundo no paga bien. Yo podría estar en el mundo y no quiero, porque quiero ser fiel a mi Cristo. He conocido el camino de Dios y me tiene enamorado el Señor. ¿Qué vida es vivir sin Cristo? El camino de los pecadores no es fácil. El camino de los impíos es horrible porque no hay paz para el impío. En cambio, para el que está en Cristo hay vida nueva, hay gozo perpetuo, hay siempre permanencia en la verdad y eso da una libertad maravillosa, libertad en Cristo, que va pero hay mucha, obviamente. Pero hay mucha gente, Natanael, por ejemplo, cada vez que hablamos de la perdición y del pecado, tú estás repitiendo la misma idea típica de los cristianos, que los cristianos decimos, el Señor rescató a alguien del pecado y siempre era bebedor, era drogadicta, vendía drogas. O sea, aunque no una persona puede vivir, por ejemplo, uno sabe que hay personas que viven una vida casi ideal, gente que no tiene problemas de su familia, una familia bonita, una vida sin vicios, sin problemas, y no creen en Dios, no creen en Jesús. Mira, pastor, sí. Profe, eso está bueno, y perdona que te interrumpa porque el tiempo se nos fue, pero claro, dele. Una cosa se ve aquí y dicen por ahí, lujos vemos, deudas no sabemos. Hay mucha gente que dice, yo soy feliz en mi carro, yo tengo una familia ideal, pero por dentro están vacíos, huecos, porque sin Cristo no hay felicidad, sin Cristo no hay paz. O sea, el hecho de que no sea bebedor, ni marihuanero, ni cosas así, no quiere decir que vive feliz. Usted no lo sabe. De hecho, hay mucha gente que dice, yo tenía todo, pero tenía un vacío en el alma. Ese vacío es Cristo. Ok, entonces tú entiendes que... Muy bien, okay, pero buena pregunta la de Vic. Dice aquí, Wichipai, como perdición actual. Si todos se van a salvar, no hay perdidos, es decir, ¿por qué hablas de perdición actual? Se define eso, tú hablas de perdición actual. No les dije que hay gente que vive supuestamente dentro de la iglesia, pero está perdida en la iglesia porque no conoce a Jesús, no ora en la casa, no lee la Biblia, no ama al Señor, no ama a su prójimo, son violentos en casa, están perdidos a pesar de que tienen nombre de cristianos. Entonces esa es la perdición. La perdición siempre es actual y siempre donde hay un perdido, ahí está Cristo. Si hay perdidos, pero eso se puede solucionar porque Cristo es la solución. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de paso, Jesús le dijo a Juan y a Santiago, y esto también es bíblico, estoy citando, les dijo en Lucas 9, ustedes no saben de qué espíritu son porque yo no he venido a destruir las almas de los hombres, he venido a salvarlas. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, cuando Él venga en juicio no viene a destruir porque Él no destruye. Él no es destructor, Él es preservador de vida, Él es salvador. Ok, entonces ahora bien, esta es buena, dice potencia verbum, dice, pero el proceso del que tú hablas, Natanael, ¿no sería acaso un tipo de tortura para convencerte de confiar en Dios y entonces salvarte? Es una buena pregunta.
No, y no creo. Mira, la tortura es la que dicen los que creen en el infierno. Esa sí es una tortura y sin solución. Porque una tortura Pero tú eterna. hablas más o menos un parecido de purgatorio, más o menos de salida. Déjame terminar la idea. El infierno es una tortura. Y lo que dicen los adventistas también es una tortura, porque según la culpabilidad de la persona, así se va a quemar. Y muchos adventistas que se pierdan, según Elena de White, se van a quemar mucho porque eran más culpables que Sodoma y Gomorra. Así que eso va a ser una tortura terrible. Eso sí es una tortura. Lo que yo creo es un proceso como la vida aquí en esta tierra, que no es una tortura que Dios impone, sino una tortura que nosotros mismos nos imponemos. Cuando yo le hago daño a alguien y luego comprendo que le hice daño y comprendo, me pongo en sus zapatos y comprendo el dolor que le hice sentir, a mí eso me tortura, pero no es Dios el que lo está haciendo. Es mi remordimiento, es mi conciencia o mi arrepentimiento. Pero habrá personas que durarán posiblemente 100,000 años para llegar a ese punto. Para nada. No, señor. ¿Y por qué no? ¿Y por qué toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Sí, pero recuerda que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, no significa que lo confesará como convicción. No, mira, si está pasando esto aquí es porque estamos en la tierra, pero 40 años no son nada. Y yo creo que Dios puede hacer una obra poderosa en los corazones después, en el mismo juicio, cuando ya no impera el pecado, ahora impera perfectamente la voluntad de Dios. Ahora, en este tiempo, no vemos, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas le sean sujetas, pero en ese momento veremos que todas las cosas le serán sujetas. Y dice Pablo, porque todo es de él, por él y para él. Le hace Romanos 11, los últimos versículos. Oh, profundidad de las riquezas, de la soberanía y de los juicios de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Alabado sea el Señor. Sí, lo único curioso es que Pablo nunca habla de eso que tú hablas. Pablo habla de la resurrección de los redimidos, habla de la transformación de los fieles y van al cielo. No, profesor, sí habla de eso. Una lectura. Ajá, dime. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Sí, pero es una lectura muy simple que estamos haciendo. Simple porque no les conviene, No, es una lectura muy simple. Bien, pero vamos a seguir un par de preguntas más, Nata, para que entonces, bien, dice aquí entonces, buena pregunta. Elian dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ajá. ¿Y por qué no lo terminan? ¿Cómo terminan? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ajá. El texto lo dice. Sí, pero la paja, sí, pero ven acá, pero está bien, pero dice la paga del pecado es muerte. Si yo pequé, ¿qué me va a traer eso? Muerte. ¿Pero qué te trajo Cristo? Pero si yo lo acepté, Natanael. Si yo no lo acepté, no me puede dar eso. Pero la Biblia dice que todos lo van a aceptar. Que ustedes no lo acepten es diferente. No. La Biblia dice que toda lengua confesará. Bueno, bien, vamos a ver. Dice aquí. Dice Denis Morillo. ¿Qué entiende el hermano Natanael por palabra de Dios? Es una buena pregunta, porque a ti te han acusado de que tú hablas mucho de que me parece, de que la Biblia no es la única fuente. Listo, hagamos algo. De aquí en adelante yo no voy a decir me parece, voy a decir así dice el Señor. No, tú sabes que eso es la gente diciendo, sigue Nata, bien. ¿Qué para ti, qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es todo lo que sale del corazón del Señor y refleja su carácter, y su carácter es amor. Todo lo que me habla de amor, me habla de moralidad y de justicia real, no la justicia del hombre. La justicia del hombre quiere matar al malo. La justicia de Dios quiere rescatarlo, sanarlo y rehabilitarlo. Esa para mí es la palabra de Dios. Lo que habla de que Dios mata, destruye, eso no es palabra de Dios, es cosmovisión de los escritores bíblicos. Entonces tú estás diciendo con eso que los escritores bíblicos escribieron filtrados por su cultura. Totalmente. Y que en realidad ellos no estaban diciendo lo que Dios dice. Es una contención que yo te voy a responder fuerte a esa, pero no en este lo que yo te respondo también en mi canal a esa que tú vayas a bien, sí, porque esa es una posición que le escucho y le he escuchado también en algunos predicadores que dicen que los predicadores no tenían una visión clara de totalmente, y es una posición muy... Jesús lo dice. Bueno, vamos a bregar con eso después. Bien, dice aquí, déjame ver un par más, Nata, y entonces, sí, dice aquí, vamos a ver, ok, no, déjame ver, pregunta, dice aquí, Elian dice, ¿qué hacemos con lo que Jesús dice en Apocalipsis 22:12? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra, Natanael. ¿De quién son las obras? ¿Son tuyas o de Jesús? No, ahí dice las obras, recompensar a cada uno según sea su obra de cada quien. Las obras que tú haces no son tuyas, hijo mío.
Si fueran tuyas, entonces tú te salvarías por tus obras. Pero entonces el texto dice que son las obras tuyas, Natanael. Sí, el Señor viene con un galardón para el que hizo por la cosas. fe elemental. Justificación por la fe elemental. No, pero esto no es justificación por la fe. Claro que sí. No. La justificación por la fe, mi hermano. Pero Natanael, justificación por la fe. Sí, claro, pero recuérdate, aquí dice Natanael, justificación por la fe es un regalo de Dios. No, es por gracia, por medio de la fe. Dios me acredita la justicia de Cristo a mí, porque yo acepto a Cristo. Entonces, claro, pero aquí dice... ¿Qué son mis obras? Mi brother, si Dios dice, nadie busca a Dios. Si todo lo que hacemos está caído, mis obras no alcanzan para que Dios diga, oh, te juzgo por tus obras, eres justo porque hiciste buenas obras. De hecho, en Mateo 25, cuando Jesús les dice que le dieron de comer, ¿cuándo te hicimos eso? Ellos saben que no se lo merecen. Es que por eso es que cuando los redimidos estén delante del Señor, se quitarán las coronas, las echarán a sus pies y dirán, la salvación es del Señor, no es nuestra, porque nadie se la puede merecer. Mis obras no me regalan salvación, no me hacen justo, es la justicia de Cristo. Ok, muy bien. Dice Moisés Ortega, todos vamos a ser salvos, sigamos a Cristo o no. Eso lo dije al principio. Dije que finalmente todos seguiríamos a Jesucristo. Unos tienen un proceso. La Biblia dice que unos serán primeros y otros serán postreros, pero al final todos entran. Por eso nos creó. Muy bien. Entonces, vamos entonces para respetar el tiempo de Natanael, vamos a parar el en vivo aquí. Ahora, Natanael, lo que decía hace un momento ahorita, podemos entonces en otro momento hacer un en vivo donde podamos dialogar. Dialogar como siempre lo hacemos de forma respetuosa, pero haciendo entonces ya contraposición como Dominga nos está pidiendo que hagamos. Hay que hacerlo. Yo quiero darte gracias, Natanael, por haberte dispuesto a poder responder preguntas que la sala tiene. Yo quiero decirle a nuestros hermanos queridos, el que cree algo y solo por escuchar una posición contraria su fe tiembla, entonces para mí eso dice que no cree realmente algo. Yo quiero creer que nosotros vamos a escuchar lo que Natanael ha dicho y tenemos que ahora revisar nuestra Biblia, revisar nuestra mente y pensamiento, es decir, cómo responderle a estas ideas que nosotros los cristianos entendemos que son ideas que hacen gran daño a la mentalidad o al plan de Dios. Natanael diría diferente, pero también yo creo que ustedes se den cuenta de que algunas de las cosas que Natanael ha dicho, usted posiblemente la ha escuchado en una forma u otra decir en predicadores en su iglesia. Que usted también entienda que hay personas que dicen cosas que no necesariamente están entendiendo todo con claridad, pero yo escucho gente hablar de salvación. Por ejemplo, ustedes saben que la hermana White tiene una cita donde dice que las últimas oraciones que el Señor responderá serán las oraciones de esas madres abnegadas por sus hijos. Una frase y yo recuerdo una hermana en mi iglesia quizás hace como 15 años, que en una vigilia orando, ella decía, como el Señor asegura que las oraciones de las madres, el Señor va a responderlas y nos va a traer a nuestros hijos. Y yo decía, pero espérate, pero es un problema, porque si los va a traer, eso significa que entonces no importa qué estén haciendo o viviendo, van a salvarse como quiera. Eso es una idea universalista, que gente lo dice sin saber totalmente, y yo creo que tenemos que revisar nuestro pensamiento. De nuevo, Natanael, agradecemos tu disponibilidad. Te tratamos bien, me parece, ¿verdad? Estuvo muy bueno. Te tratamos bien. Así que podremos en algún otro momento estar de nuevo para poder dialogar ya en una forma contraponiendo ya ciertas ideas para que podamos entonces crecer todos. Nosotros creemos o queremos creer que tú, que dices que no eres un absolutista, estás abierto a la posibilidad de que en un momento el Señor te diga, Natanael, ¿qué pasa? No. Estás equivocado. Yo soy absolutista. Yo soy absolutista en el hecho de que ya esto no lo cambio por nada. Esto es lo que yo creo. Si yo no creo así, literalmente soy ateo. Aunque el Señor te diga, Natanael, eso no es la verdad. Mira, brother, si el Señor me dice que sí, que él mata gente, yo le digo, no, tranquilo, máteme. Le digo así. No podría adorar a un Dios que mata gente. No podría. No podría adorar a un Dios que mata gente. Entonces, escuchen eso. Muy bien. Escúchenlo. Y lo digo otra vez, no podría adorar a un Dios que mata gente. No puede. Muy bien. Bueno, digamos no a un Dios que mate, quizás a un Dios
que finalmente permitirá la destrucción de un grupo de personas por favor, su paso a la inexistencia. Ahí estarías hablando no como tú crees que se debe interpretar la Biblia. La señora No. Dios Está mata, bien. Una justicia activa, directa. Sí, Ese es el Dios que ella presenta y que ustedes creen. Así que no diga que lo permite. Es como decirte, pero Durán, tu hija se está ahogando, pero se quiere ahogar. ¿Tú la dejarías? No, claro que no. Bueno, claro que no. Que Dios sí lo va a permitir. Pero Natanael, no mismo sucede diario. ¿Cuántas personas ahora mismo en nuestros países se están drogando a un nivel que pudiese matar si Dios no lo está permitiendo? O sea, eso está pasando a diario. Durán, es temporal. Dios los va a salvar. Dios lo va a salvar. Bueno, ese es el planteamiento y teoría humana de Natanael Baloyes. Gracias, Natanael, por haber permitido profe, gracias a ti por soportarme. Que Dios permita que la luz llegue a tu corazón. Tú sabes igual que tengo que decirlo, pero el Señor sí nos ama y tiene la oportunidad. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima, Nata. Bien, bendiciones.